Hola a todos, hola Jaime. Hola, ¿qué tal, Malena? Bienvenidos a nuestro segundo programa. Estamos con muchos materiales para compartir con ustedes, muchas cosas que pasaron. Sí, visitas. Va a haber visitas en este programa, como fue en el primero. Nos estamos acostumbrando a la nueva casa y esperemos que ustedes también. Y bueno, lo que pretendemos es que este programa sea una gran parabólica de las cosas que están pasando en Montevideo y en todo el país. Y por qué no también la posibilidad de recibir en esta casa a gente que llega de visita desde otros países. Así que si te parece, y si les parece a ustedes, vamos a los avances de este programa y ya nos ponemos a trabajar por amor al arte. Entonces le pegó así con fuerza en la barriga, le dijo: "Va, dai, va, que te vean los médici". ¿Qué quiere decir? Que te vean los médicos, no rompa los cocos. Le dijo. Música en francés. Y en el primer programa les habíamos comentado la posibilidad de que nos vayamos conociendo. Y te acordás que traje unos libros que me gustan a mí para compartirlos con los televidentes. Y hoy hice lo mismo pero con música. Buenísimo. A mí me gusta mucho la música francesa. Y estamos escuchando a una voz muy conocida en la década del 60 y 70. Es una uruguaya que se llama Virginia Berro. ¿Vive acá? Sí. ¿En serio? Claro, es de una familia de cantantes. Los Berro formaron los Killers en su momento. Son hijos de una voz emblemática como Socorrito Villegas. Y Virginia Berro se ha especializado, digamos, en la última etapa en cantar en francés. Y tiene este disco que acabamos de mostrar, que se llama Toujours, y justamente lo que hace es recorrer lo que es la música francesa de todos los tiempos. Así que cuando lo vean en la disquería, Virginia Berro, Toujours, a mí me encanta y además es una cantante uruguaya. Sí. Pero vamos a seguir con mujeres y vamos a seguir con uruguayas. Este disco ya es una novedad, si bien tiene un par de meses de editado, es una novedad y es de una mujer que ha militado por el jazz y con el jazz, si es posible, con sonido uruguayo. Me refiero a Soledad Bauzá, como yo la conocí como alumna, sí, pero ella artísticamente es Sol Bauzá. Sol lo que ha hecho es ha editado este disco, este jazz oriental, que justamente lo que hace es tener un recorrido por canciones del típico sonido jazzístico. Es una joven talentosa y creo que merece ser escuchada, así que este jazz oriental era otro tipo de música. Hacía bossa también, ¿no? Hace bossa, es una periodista cultural connotada, o sea que también el tono femenino con el jazz, en este caso el de Sol Bauzá. Y ahora vamos a seguir con uruguayos, vamos a cambiar y cambiamos de género. Yo te diría que debe ser el músico o el cantante uruguayo más importante en el mundo hoy. Es un barítono que está en lo más importante, en la primera división de la ópera en el mundo. Las autoridades del Sodre quieren que venga a cantar desde que se inauguró el Sodre, pero los compromisos de Erwin Schrott hacen que sea casi que imposible. Tengo un amigo que lo vio, creo que en La Scala, ¿puede ser? Sí, claro. O sea, es lo más... que era impresionante. Es de lo más grande que hay y es un uruguayo que nació en el Cordón. Sí. Bueno, se acaba de editar un disco de tangos de él, Rojo Tango, que es esto que está sonando. Es una voz muy particular para cantar tango, no es tan fácil, para muchos, a los tangueros les rechina bastante, pero quería hacer mención porque además el disco lo compré en una disquería acá en Montevideo, o sea que está un disco de Erwin Schrott, está en Montevideo. Buenísimo. Quería todo el mundo se entera, ¿no? Porque hay mucho material y no siempre sabemos. Exactamente, así que bueno, 3 novedades musicales que quería compartir con ustedes. Pero vamos ahora a meternos en la plástica, ¿te parece? Sí, estuve en la casa y atelier de Jorge Damiani. Jorge, que editaron un libro con
los 50 años de su trayectoria, que es un libro enorme, con una variedad de obra impactante, porque uno siempre piensa en las estancias, ¿no? Uno piensa Damiani y se acuerda de las estancias, las lunas, los encajonamientos que él hace por debajo de esas estancias. Como que uno tiene esa idea, pero uno cuando mira ese libro encuentra mucho más. Es uno de los nombres más importantes de la plástica uruguaya. No, es impresionante, porque uno ve su historia aparte y ve que empezó como a los 20 años estudiando en la Academia de Ibrera, o sea, con una base clásica en Italia muy fuerte, que luego siguió, estuvo en Nueva York, becado con la beca Guggenheim. Le compraron enseguida un cuadro para el MoMA. Se codió con los alumnos de Torres García, o sea, estuvo muy vinculado, participó en millones de salones, o sea, una persona muy, muy sólida. Y uno al hablar con él y ver su casa, sus obras, se entera de millones de cosas, porque esas personas que tienen una memoria y una vida riquísima, que empezás a hablar de algo y las anécdotas son increíbles, las personas que están en sus historias son todas personas conocidas, unos cuentos maravillosos. Por ejemplo, él conoció al Padre Pío de San Pietrelcina. Su tío y su padre eran muy amigos del Padre Pío, y incluso el episodio de la bilocación tan famoso, tuvo que ver con su tío. A él lo marcó mucho la parte mística, y como él mismo se autodefine de alguna forma, él es un pintor del misterio, porque siempre hay, yo creo que todos los artistas de alguna forma indagan en el misterio, ¿no? Tiene que ver con eso. Pero muy interesante hablar con él. Bueno, vamos a verlo entonces. Vamos a ver las imágenes. Nacido en 1931 en Nervi, Italia, Damiani pasa sus días en su casa de Punta Gorda, rodeado de parte de las obras que lo transformaron en un referente de la plástica uruguaya. Yo me crié adentro de escenarios de teatro, con las cajas vacías, como digo. Yo uso mucho la caja por algo, ¿no? Porque para mí la caja es un símbolo de muchas cosas. Pero además me crié en esas cajas que eran los escenarios vacíos antes del espectáculo. Yo viajé mucho con mi padre por todo el mundo, y él cantaba ópera por todo el mundo. Después de la guerra, la Academia Obrera tenía un prestigio muy grande. Él lo averiguó eso entre todos los artistas de la época, y estoy hablando de Cironi, de Carrà, de Quirico, de los grandes artistas de esa época, que además me tocó, por suerte, poder cuando yo fui, conocerlos, tenerlos como profesores. Al sur de Foggia, de la ciudad de Foggia, viajando es un desierto, casi un desierto, porque son piedras grises y algún olivo de vez en cuando, y no hay nada. No son campos de siembra, es un lugar muy árido que tira hacia el Adriático. Bueno, ahí había un pueblito que se llama Pietrelcina. Llegó ahí, y entonces cuenta, estos son los cuentos que deja mi tío, ¿no? El pueblito era de 4 o 5 campesinos y una capillita así, creo que eran 3 curas capuchinos que estaban ahí. Entonces fue monseñor y fue a saludar a este padre capuchino que se llamaba Padre Pío. Y entonces era napolitano. Es muy gracioso el diálogo, porque él dice: mire, padre, vengo porque tengo unos problemas acá, dicen que esto no tiene cura. Y entonces le pegó así con fuerza en la barriga, le dijo: ¡ah, dai, va, que te vedano i medici! ¿Qué quiere decir? Que te vean los médicos, no rompa los cocos, le dijo. Le pegó así, tácate. El monseñor hace la gira de vuelta, Marañón, todos los médicos de acá, y no había rastros de lo que tenía. Mi padre se hizo muy devoto del padre. Además, al padre le gustaba que el canto. Iba mi padre allá porque le gustaba que cantara. Y tengo anécdotas muy divertidas. Bueno, eran 3 curas y el viejo cantaba ahí. Se pasaba una semana de repente cantando ópera y todo. Mi padre, un día que fue ahí con mi madre, le dijo al cura le dijo: mire, este muchacho le gusta. Entonces él me preguntó: ¿te piace dipingere?
Y sí, yo no sé si le contesté, y yo estaba asombrado del lugar, frente a quien estaba, que era una cosa increíble. Y me pegó acá, me hizo, dai, como le dijo al viejo, acá, dai, te pienses de pinche, dai, ¡pum!, pácate. Y por eso yo siempre digo que yo se lo debo a él. Él me dio la orden de que yo... Era la misión. Claro. Al participar con su obra denominada Agonía en la Bienal de San Pablo, despertó el interés del director del Museo de Arte Moderno de Nueva York, Alfred Barr, quien lo invitó a trabajar por un largo periodo en su ciudad. Ese cuadro marchó para ahí, a la Bienal de San Pablo. ¿Era el de Agonía? Yo me olvidé del tema, porque digo, fue Ernesto Pinto que se ocupó de mandarlo, de decir, manda esto, y digo, pero yo estaba en otra. Y de repente me llaman de la embajada americana, me dice, señor, acá hay un cheque para usted. ¿Usted se llama Jorge Damiani? Sí, señor. ¿Qué tonca? ¿Usted puede pasar por acá? No me acuerdo dónde era la embajada, fui y me dieron el cheque. Firmado con esto Alfred Barr. Como yo no sabía ni quién mongo era, ni qué había hecho. ¿Usted sabe quién es este? Me dice el de la embajada. No. Este señor es el director del Museo de Arte Moderno de Nueva York y a usted le acaba de comprar un cuadro. A los pocos días le escribí a ese tipo que no sabía, este Barr, que no sabía ni quién era. Después me empezaron a pasar datos. Bueno, le agradecía mucho. Tengo las cartas, llega la contestación de él, de Barr, me dice, fantástica la carta, muy cariñosa, bueno, que la obra la había impactado totalmente, y me decía, usted no quiere venirse a vivir a Nueva York, usted si quiere va a tener tanta guita por mes, si quiere, y chao. Yo voy a vivir acá. Entonces, como yo no tenía un mango para casarme, le dije a esta le digo, escuchá, ¿tú estás dispuesta a irte? Era por 2 años que me daban eso, la beca. Después se renovó. Si tú estás dispuesta a irte a vivir conmigo a Nueva York, porque tenemos asegurada la existencia ya por 2 años. Y aquella me dijo, ya. Y nos casamos. Y nos fuimos. Bueno, ahí conocí a Barr, que me recibió en el museo. Y bueno, ahí entré en un mundo impresionante. Ya de regreso en Uruguay, compra una casa de veraneo en La Paloma. Allí, y bajo la influencia constructivista, es que nace una de sus líneas artísticas más características, las estancias. Sí, la factura compartimentada yo creo que tiene primero un poco la vertical y la horizontal, es un poco la idea del constructivismo. De Torres García, además. El de Torres García. Que es toda una escuela y una personalidad que el que estuvo atrás de todo esto muy especial. Y entonces me puse a pensar de conocer Rocha por dentro, la parte no conocida, es decir, que no tuviera nada que ver con todo lo que era la costa. Entonces le digo a Rosalío, a Rosalío, le digo, Rosalío, ¿usted tendría inconveniente en hacer unas giras con usted que conoce así las escuelas, los lugares más? No, Damián, al contrario, con mucho gusto. Entonces me había quedado solo y salíamos con él a los lugares más primitivos de Rocha, en donde había unas estancias sin ventanas, eran cajas blancas, siempre todas en alto por el asunto de las invasiones, seguramente en los cerros estaban, era un tipo de construcción único, sin ventanas, solo puertas, cajas blancas, pintadas de cal y nada más. Y ahí empecé a pintar estos recuerdos de estas visitas con este señor. La vida y la extensa obra del artista se encuentran recogidos en el libro Damiani Visiones.
Seguimos en Por Amor al Arte, ya está en nuestros estudios nuestro invitado de hoy, que seguramente va a ser una personalidad del mundo artístico internacional que nos va a cautivar a todos, ¿eh? Así que eso vendrá en el siguiente bloque. Pero ahora veo que tenés revistas. Traje la revista Orsay, que está cumpliendo ya el número 24. Es una revista muy particular para los que no la conocen. Orsay fue hecha por un argentino como un sueño, una utopía, Hernán Casiari, en Barcelona, con un grupo de amigos. Resolvieron crear una revista con los autores que a ellos les parece, con los que ellos querían, o sea, una revista sin publicidad, con dibujantes de primera línea. La mayoría son argentinos, están son varios, Liniers, Altuna, Sala. O sea, los más importantes. Los más importantes están ahí, Gueto, Siri también. Hay autores buenísimos también que escriben. Una revista que es una joyita, realmente, cómo está concebida y con ninguna concesión, digamos, estética, es puramente arte, ¿no? Y bueno, esta revista se vende solamente por suscripción, la forma que se mantiene es esa. Y aquí se venden en El Narrador libros, que la traen hace años. Es realmente algo diferente para conocer, vale la pena. Casiari es el autor de la exitosa obra de Gasalla, Más respeto que soy tu madre. ¿No? Sí, es cierto. Que tanto éxito tuvo, que todo nació en un blog y después terminó siendo la obra de teatro y después terminó siendo un libro, ¿no? Sí, sí. Uno de los grandes bestsellers y uno de los grandes éxitos teatrales que tuvo Gasalla en los últimos tiempos. Y un gran publicista también, ¿no? Una persona con una cabeza para saber vender su producto, ¿no? Estuvo el mes pasado en Montevideo en el marco del Desachate que organiza el Círculo Uruguayo de la Publicidad, estuvo Casiari en Montevideo, así que es una muy buena opción entonces Orsay para quien la pueda leer y disfrutarla. Sí, ya les decía, bueno, El Narrador está en Pereira, cerca de Bohemios, por ahí, vale la pena. Lo anoto entonces y termina el programa y arranco para Positos al Narrador. Bueno, vayamos a otro tema. Me decías hoy que estás preocupado por el tema patrimonio. Estoy preocupado por el tema patrimonio. En el programa que viene seguramente les hable algo de los días del patrimonio que se van a dedicar al tango. Yo hace algunos meses estuve diciendo alguna cosa vinculada al tango, pero ese no es el tema. La cuestión es que el patrimonio como tal es una cosa muy importante. Y hay algunos puntos emblemáticos de la ciudad, ergo del país, que están pasando por un momento complicado. Uno de ellos es la Estación General Artigas de AFE. Un bellísimo edificio. Bellísimo edificio que data de fines del siglo XIX y bueno, está en un estado lamentable. Entonces lo que hicimos fue convocar a alguien que estuvo muy cerca, digo, más de una década en la Comisión Nacional del Patrimonio, es de las cabezas que más sabe del patrimonio de este país, es un arquitecto, se llama Neri González, que además de analizar qué es lo que está pasando en el edificio de la Estación Central de AFE de hoy, te diría de la ex AFE, porque hay muy poca cosa, ya prácticamente no hay trenes. Ese edificio como tal, ¿cuál es el futuro que tiene? Se habló de centro cultural, está en el medio de un juicio que le puede costar carísimo al Uruguay. Muy complejo, sí. Muy complejo, pero tomamos como ejemplo la estación de AFE, que habla mucho de nosotros, de cómo cuidamos o maltratamos nuestro hábitat, nuestro patrimonio, que en definitiva forma parte de nosotros. El pretexto de ir a la estación de AFE es el pretexto de hablar del patrimonio, así que si les parece los invitamos. El año 2003 marcó el fin de las actividades de la Estación Central General José Artigas. Desde entonces, varios sectores de la sociedad se formulan la misma pregunta: ¿cuál será el futuro de este verdadero patrimonio nacional? Bueno, cuando queramos que lo sea. Es decir, no hay nada que nazca con una cucarda que diga soy patrimonio. El concepto del patrimonio es básicamente una construcción social. Es decir, es una determinada agrupación de distinta escala. Tú, tu familia, tu gente, tu barrio, tu país, que para mirar el futuro necesita tener referencias del pasado. Y las elige. Y las cuida o no las cuida. Es decir, el patrimonio es un capital social. Y como todo capital, con él podemos hacer desastres, podemos dilapidarlo o podemos convertirlo en base de un futuro mejor.
Entonces, este edificio no hay que ser un patrimonialista ni haber pasado por ninguna facultad, es una valoración espontánea de que es una deuda que tenemos con nuestro pasado. Es un edificio muy noble, que el estar abandonado dice mucho de nosotros, dice mucho y no dice bien de lo que somos como sociedad. El patrimonio es un proyecto de futuro, nos interesa el pasado en la medida que nos da referencias y pautas para hacer un país mejor para todos. El tener esta joya así es como un error garrafal, cultural, pero podemos convertirlo en un impulso para hacer cosas mejores para adelante. Inaugurada el 23 de junio de 1897, en la época de oro de los trenes en Uruguay, fue diseñada por el ingeniero italiano Luis Andreoni, siendo librada al servicio público el 15 de julio de ese año. Es un edificio muy noble, construido con gran rigor. Cuando Andreoni hace esto, tiene poco más de 30 años. Vino al Uruguay cuando tenía 22 años. A los 30 y pocos años, cuando un arquitecto uruguayo recién empieza a conseguir trabajo, Andreoni ya había hecho el grueso de su obra. Esto lo proyectó en el 1892, se inaugura en el 97. Dispone de una obra, acá hay una valoración del proyecto, es un edificio típico de la enseñanza de la academia, ¿verdad? El eje, la jerarquización del conjunto de la fachada, de cada detalle, la transgresión incluso, ese andén que aparece en el exterior. Si este edificio Andreoni lo hubiera construido en Milán, en Nápoles, donde estudió, hoy los estudiantes de arquitectura tendrían como punto fijo en su agenda el ir a visitar este edificio, porque es un momento muy notable del siglo XIX, un momento en que los valores formales heredados del Renacimiento empiezan a chocar con las nuevas técnicas y las nuevas funciones. Es decir, no había ferrocarriles en el Renacimiento y hasta 1800 y pico. Entonces los arquitectos e ingenieros se encuentran con desafíos nuevos. Es decir, nunca se había tenido que cubrir una gran superficie de más de 40 metros. Y además cuando se hacía era para fines muy excepcionales, ¿no? Desde el Panteón hasta lo que se hizo en el Renacimiento. Pero ahora hay que cubrir grandes salas de 40, 50, 70, 100 metros, ¿verdad? Y entonces los ingenieros saben hacerlo, y los arquitectos no saben de qué se trata. Y acá hay un arquitecto ingeniero que vincula las dos cosas de una manera notable. Es uno de los mayores valores del edificio. La transición entre el núcleo duro, la razón de ser del edificio original y el espacio exterior es una transición inteligente. Lo estamos viendo, es formidable la gradación de espacios. Es toda una elección de arquitectura, pero sobre todo es una elección, ese vínculo entre la gran estructura metálica, que era el delirio de la época. Acá Andreoni hace todo y lo hace de una manera notable. El vínculo entre esa estructura ingenieril, digamos, de cubrir una gran superficie permitiendo que entrara la luz, ¿verdad? En el Panteón de Roma entraba la luz por un pequeño óculo, acá la luz inunda el andén. El vínculo entre eso y la fachada interior. Este edificio tiene una fachada exterior y una fachada interior, ¿verdad? Es una obra de primerísimo nivel a escala mundial. No solo un orgullo de los arquitectos que hicieron, porque Andreoni fue un uruguayo más. Llegó, ya digo, con 22 años y murió acá. Un hombre de empresa, un hombre formado, que ojalá ahora formáramos a los arquitectos en la misma línea, con una visión de territorio, de empresa. Él estuvo vinculado con la explotación del agua salud, con la desecación de bañados en rocha, con molinos harineros. Es decir, tenía el país en su cabeza. Podía hacer una pequeña estación como hizo la estación de Pando y esto. Con 10 años de abandono, la estación central General Artigas hoy sufre un ostracismo provocado. Una terminal mucho más pequeña, corta como barrera arquitectónica lo que fue la entrada a la gran playa de maniobras de la empresa AFI. El futuro es incierto. Yo creo que hay que asumir una realidad, desprolijidades pasadas, superarlas y crear las condiciones para que desde la universidad,
fuera de la universidad haya una definición clara de un futuro posible. ¿Cuál puede ser ese futuro posible? Bueno, hay como 3 opciones o 4. Que vuelva el tren, a mi modo de ver, poco viable. Que no vuelvan y que esto haya una rehabilitación en otros contextos de uso, que habría que definir cuáles, situación problemática. 3, que haya una combinación de esos, que pueda llegar a determinado nivel de trenes y que eso no signifique la imposibilidad de que haya una rehabilitación en otros contextos, incluso incorporando un centro de convenciones del país. La 4, la demolición, donde nadie actúe sobre esto y se siga postergando la rehabilitación, bueno, un día no habrá opciones. Como decía al principio, habla muy mal de nosotros el que hayamos llegado a esta situación. Pero bueno, no tiene sentido llorar sobre el pasado. Ahora, definamos con claridad cuál es la situación. Hay un litigio, un problema legal, habrá que resolverlo. A mi modo de ver, el futuro está inexorablemente ligado a un vínculo público-privado. Definamos un programa viable y abramos las puertas para que con aporte público-privado esto se convierta en lo que potencialmente es un referente de la ciudad. Mientras tanto, resuenan entre los hierros oxidados y en la nostalgia de algunos pocos los ecos del último tren que partió desde la estación central aquel 28 de febrero del año 2003. El rumbo era incierto. Seguimos por Amor al Arte y yo les decía en el bloque anterior que el invitado que está hoy con nosotros en este segundo programa es una persona con la cual seguramente nos conmovemos, no solo por su arte, sino por las cosas que nos cuenta permanentemente. Sí, es clown, es dramaturgo, es coreógrafo. Ha marcado a muchos jóvenes hace unos 20 años cuando empezó a venir, porque hace ya varios años que viene. Yo pues que me pasó una cosa en la radio cuando estuvo hace algún tiempo en Radio Sarandí, en el programa mío. Yo hablé de los payasos y de la importancia de los payasos y que es el típico payaso. Y hubo oyentes que dijeron que no, que esa era una forma casi que atrevida de mencionar a alguien. Pero pasa que payaso en nuestra sociedad parece que en estos tiempos tienen... Sí, pero tiene una cosa... Yo sé que si le pregunto a Daniele Finzi Pasca si él se considera un payaso, ¿qué me contesta? Bienvenido. Te contesto que sí, porque no. Sí, yo prefiero la versión clown, que es más antigua, pero sí, está bien payaso. Sí. Lo que pasa es que el payaso tiene esa cosa tan de ternura, que es la esencia y la génesis de tu teatro. Sí, la génesis seguramente viene... En Rusia dicen que soy uno de los últimos representantes del neorealismo italiano. Me quedé ahí en el blanco y negro. Creo que sí. Creo que tienen razón. Es la definición que más que siento cerca, sí. En general, la gente te ubica por Ícaro. Y a mí a veces, cuando hay tanta fuerza en un artista con una obra, y yo se lo contaba la otra vez a él, me da cosa, porque mencionarte siempre la misma obra en la cual hace 20 años que tienes este vínculo tan particular con Uruguay, ¿no te pesa? No, es una decisión. Para mí, Ícaro es como un compañero de viaje. Yo tengo varios amigos directores que se encontraron como yo, empezando en un cierto tipo de teatro y después, yo que sé, hacer ópera o Juegos Olímpicos. Y en estas cosas algunos se pierden un poquito porque dejaron de hacer las cosas con las cuales crecieron. Yo, manteniéndome cerca a Ícaro, mantengo el piso. Todavía 3 semanas atrás estábamos de gira en Francia con una camioneta, con la camioneta de siempre, haciendo los mismos gestos, y encontré un productor que en París quería hacer un musical, y al final cuando me vio ahí bajar de esta camioneta rentada, que creo que
no estaba seguro que era la misma persona que quería encontrar. Y a mí esto me fascina mucho, me fascina seguir manteniendo vivo el espíritu del principio del viaje. Y esta vez venís con un proyecto impresionante, con una obra que se basa en Dalí, que ya la venían armando, La Verità, y surge la posibilidad de usar un telón de Dalí. ¿Cómo fue bien? Fue que al interior de la compañía en este momento somos 5 cabezas y Julie Hamelin tenía esta idea de hacernos regresar de vuelta, digamos, al circo o al teatro acrobático. Habíamos hecho espectáculos o influenciando en una cierta forma hasta, no sé, Cirque du Soleil. Y había esta idea, había un título plausible que era La Verità que Julie puso en la mesa y todo de repente llegó una fundación que nos propone de no regalarnos, sino de prestarnos durante 6 años este telón que Dalí pintó en los años 40 en Nueva York para una visionaria idea que tenía de Wagner, del Tristano e Isotta. Vimos el telón, que francamente es una maravilla, entonces, y viendo la pintura y entendiendo lo que estábamos haciendo, las cosas se encajaban. Entonces tenemos 13 actores en el escenario maravillosos y un telón pintado por Dalí. Siempre se habló de la locura de Dalí. ¿Cuánto de locura hay sobre el escenario de La Verità? Hay, en una cierta forma, digamos que la cosa interesante de Dalí y de mi trabajo, digamos, el punto de encuentro son los sueños. En su caso son más pesadillas, son la búsqueda de estos puntos de dolor. Y en mi caso el sueño es más luminoso, es más un brinco hacia una visión más ligera, mística, yo qué sé. Entonces, es como los 2 puntos, las 2 nueces, uno el más oscuro y nosotros cuentamos Dalí con la luminosidad de Dalí, digamos. ¿Cómo se cuelan tus propios sueños en los procesos creativos que haces? Surgen como burbujitas, como si hubiera aceite en el agua, que todo de repente surgen y están ahí. Uno, cómo hacían el proceso, creo que tiene mucho que ver con lo que hacía Cagliostro, con lo que hacían los alquimistas, que la tradición dice tú pones cosas arriba de la mesa por un proceso intuitivo y después cuando las combinan y si hiciste bien las compras y tienes en las mesas las cosas correctas, ellas se van a combinar de la forma correcta. Y tú siempre decís que la cocina de tu abuela, esa magia, a ti te nutre mucho a la hora de crear y también el contacto con chamanes. ¿Seguís teniendo esos vínculos? ¿Te seguís nutriendo de ese tipo de fuentes? Sí, ahora estamos trabajando para crear 2 ceremonias para los Juegos Olímpicos de Sochi y estamos en contacto con chamanes de ahí para ver cómo poner pequeños viajes adentro de la ceremonia que tomen en cuenta antiguas tradiciones. Con Julie estábamos en Perú hace un mes atrás justo para encontrar una figura muy, muy entrañable, un conocedor de hierbas y de cosas muy ancestrales. Sí, el viaje sigue en este sentido. En Isla de Pascua, hace 2 semanas, estábamos ahí, que era uno de los sueños de toda la vida, a ir a ver estos moai, a hablar con curanderos de ahí para cachar el secreto. Quien te ha visto en Uruguay muchas veces y bueno, sabes que siempre he estado muy cerca de gente que ha estado muy cerca de ti, dicen que te sentís muy cómodo en Uruguay, pero también quien te conoce y ha participado de tus grupos teatrales, también dicen que en los diferentes lugares a los que tú vas, echás raíces. ¿Cuál es tu lugar en el mundo? Hay lugares que sí, tiene razón, bueno, yo nací y cuento todo que tiene que ver con un barrio, mi barrio es aquel y yo me siento de ahí, ni me siento suizo ni italiano, yo me siento de ahí.
que es un pequeño barrio donde yo al final de cuentas hago mis relaciones, encuentro Chekhov ahí, encuentro Dalí ahí. Después la compañía tuvo y tiene como lugares un poco particulares. Montreal es una ciudad donde pasaron muchas cosas, hay muchos quebecois que son de Montreal. Hay Ciudad de México, hay Montevideo. Montevideo es una de estas otras ciudades donde no es solo un pasaje obligado en las giras que hacemos, es un lugar donde hay un vínculo afectivo, un vínculo, no sé, porque probablemente ustedes no ven ciertas cosas. Para quien viene de afuera, hay algo aquí que es muy peculiar, muy raro, muy extraordinario. ¿Por la gente o por el lugar? Por las dos cosas. El lugar hace que es una tierra de teatreros. Sí. Cuando vine la primera vez en el festival, me di cuenta, me contaban, hay más teatro que cine, hay más público que va al teatro que público que va al cine. Probablemente las cosas cambiaron recientemente, quién sabe. Pero en un lugar donde abren un Solís o lo reabren, donde abren un teatro como el Sodre, donde el galpón puede renovarse, donde es fantástico, es raro, ustedes son gente de teatro. Y acá tenés muchos amigos, para ti la amistad es importante. Decías que la compañía empezó como un grupo de amigos, incluso en tus obras también, ¿no? La amistad siempre sigue siendo un tema básico. Sí, somos entre nosotros ligados antes que todo de amistades, ¿verdad? Y hay amistades profundas hay el Facundo Ponce de León, lo conocí que tenía creo 15 años, vino a ver a Ícaro y ahora es parte de este grupo con Chiqui Barbé, son los dos, su pareja, los dos son dos figuras muy importante en la compañía. Hugo Gargiulo, ¿qué más decir? Escenógrafo, actor, director, y es uno de los 5 directores de la compañía. Entonces con Uruguay hay estos vínculos de gente que trabaja con nosotros. Y después hay amistades antiguas, hay tu hermana, ¿no? ¿Cuántos años que la conozco? Era chiquita. Era chiquita y, era madre. Y fue todo estos talleres en los cuales participaron actores que se creó como un vínculo, que a cada vez es reencontrarse, ver qué pasó, qué está pasando, qué están buscando, qué estamos buscando nosotros, y a cada vez descubrimos que estamos viajando en paralelo, en viajes como en el mar, que tú ves barcos a cada virada y todo de repente pum, te reencuentras y uno se superpone. Me gustaría recordar el libro que escribió, el gran reportaje que te hizo Facundo Ponce de León, Daniel Fincipasca, Teatro de la Caricia. Es un libro maravilloso, realmente uno se entera de muchas cosas. No, y realmente ahí nos permitió conocer más la teoría, no solo... Sí, porque lo tuyo es muy emocional, contigo no le podemos poner materia gris, cabeza, porque es pura emoción. Es pura emoción. Es pura emoción. Porque los clowns somos estúpidos, entonces Ahora, pura emoción. No podemos hacer otra cosa que pasar por ese lado. Pero es una emoción que está muy digitalizada, el actor está haciendo uso de técnicas, son actores que usan más la libertad en vez del sentimiento, ¿no? ¿Tú preferís que los actores manejen más la percepción de lo que sienten y no que sientan ellos, ¿no? Sí, en todo caso teniendo en el escenario matemáticos, tienes la posibilidad de que las cosas se vuelvan perfectas, la búsqueda de la perfección, esta perfección que después hace que en el escenario las cosas parezcan improvisadas en el momento. Todas estas leyes de contradicción que hacen parte de la descubierta que el teatro, si quieres aparentar que todo sea hecho de forma novedosa, tienes que estar preciso y matemático. Nuestros actores son más empáticos, digamos. La empatía es lo que uno busca. Tú ves actores que no están, como dices, ahí, en el adentro, están todo el tiempo proyectados en el afuera para ver cómo danzar junto a, conmoverse, moverse junto a.
Y en la compañía, sí, es verdad, se vio muchas veces Ícaro, aquí vino Donca, vino Rain. Tener aquí la compañía, ver actores que son 20 años, que trabajan hasta más con nosotros, ves que esta lógica, esta forma de estar en el escenario es algo que pertenece más a un grupo, más que a una persona a quien vieron Ícaro. Y son caballos estos actores, son extraordinarios caballos. Vamos a hacer una pausa y luego te vamos a invitar al último bloque. Seguramente como clown, cuando empezaste, hiciste muchas cosas por amor al arte. De eso vamos a estar hablando después en el último bloque de este programa. Ya venimos. Un invitado de lujo para este segundo programa de Por Amor al Arte, Daniele Finzi Pasca. Ya estuvimos viendo las imágenes de La Verità en el bloque anterior. Y Daniele, hoy Malena mostraba el libro del Teatro de la Caricia que hizo el querido Facundo Ponce de León. Y bueno, y siempre las obras tuyas apelan no solo a la amistad, como hablábamos en el bloque anterior, sino también a la cercanía. Esa caricia es la cercanía. Y parece que eso va a contrapelo de lo que es el mundo, la cosa rápida, la cosa efímera. ¿Hay algo de rebeldía en tu propuesta ética artística? No creo. Antes hablábamos del neorealismo, del blanco y negro, entonces sí, en un cierto sentido puede ser que haga, pero no es rebeldía, es simplemente que uno es parte, uno es más ligado a una tradición. Es como la cocina, yo soy uno que cocina siguiendo algún tipo de tradiciones y me interesa más que una provocación, me interesa apapachar. ¿Por qué? Porque cuando uno... ¿De dónde empezamos a trabajar? Fue en la India, trabajando con niños enfermos terminales. Nos encontramos a trabajar en puntos de guerra entre Etiopía y Eritrea. Entonces ves el dolor y ves que hay necesidades a veces de no es eludir de la realidad, pero se tiene que encontrar formas de contar historias que hagan pasar el miedo. A un niño que tiene miedo de la oscuridad no le puede contar cuánto es oscura la oscuridad. Le tiene que hablar de la oscuridad y ver si no hay formas de superarla. Entonces hay en la densidad la necesidad de contar cosas luminosas. No todos los que se ocupan del denso lo hacen a través de la representación del denso como es, el lado más oscuro. Hay necesidad de luminosidad. Entonces, más que el tiempo y la rapidez, lo que me importa es de estar muy ligado a esa, digamos, esta tradición que se ocupa de luminosamente tratar de ver los dramas. Porque hay niños, porque hay gente que tiene miedo ya bastante, porque a ellos se tiene que contar cosas que hagan pasar el miedo. Y con todos estos años de experiencia que tenés, ¿te resulta cada vez más difícil resonar? Digamos, porque uno siempre tiene que crear cosas nuevas, o sea, encontrar resonancias en el público, ¿no? Que se sientan identificados y... No, creo que hay como uno a veces lee un libro de un autor porque sabe y compra el nuevo, porque sabes que su estilo, su forma, lo reencuentras. Entonces creo que estamos y seguimos estando este conjunto de creadores muy ligado a lo que hacemos. Seguimos tratando nuevas